Bienvenida. Hoy vamos a meternos de lleno con la anquilostomiasis. Seguro que a algunos les suena eso de amarillón, ¿verdad? Sí, es uno de esos nombres populares. Una infección parasitaria intestinal de la que hay mucho que contar. Exacto, y tenemos buen material para ello. Nos basamos sobre todo en un texto muy detallado de Rey, pero lo vamos a complementar y actualizar con datos de los CDC, de la OPSOMS. Y con ese análisis de Incani sobre Venezuela, que es muy interesante para ver la evolución. Justo. La idea es entender bien qué es, cómo funciona este parásito y qué impacto tiene. Pues sí, vamos a ver los gusanos que la causan, su ciclo de vida, que es bastante curioso, cómo provocan la enfermedad, sobre todo esa anemia tan típica, Ujú. y claro, cómo se combate, mirando también qué ha pasado en sitios como Venezuela. Perfecto. Pues empecemos por los culpables. Los gusanos. Rey nos habla de dos principales en humanos, Necator americanus y Ancylostoma duodenale. Eso es. Parecen similares, pero tienen su diferencia, ¿no? Sí, las tienen. A simple vista, bueno, al microscopio, la boca es distinta. Rey lo explica bien. Necator tiene como unas placas cortantes y Ancylostoma duodenale tiene dientes de verdad. Anda. Pero lo más importante, creo yo, es la diferencia en la agresividad. A duodenale chupa mucha más sangre. ¿Ah, sí? ¿Cuánto más? Pues entre 5 y 10 veces más que Necator, cada día. Esto es clave. Claro, porque eso significa que con menos gusanos ya puedes tener una anemia más fuerte, ¿no? Exacto. Sobre todo si la persona ya parte de una nutrición justita, con poco hierro. Y ojo, que hay un tercero en discordia, emergiendo. Ancylostoma ceylanicum. ¿Ese cuál es? Es un parásito de perros y gatos, pero que cada vez se ve más en humanos. Ya hay casos en Surinam, Guyana, y se reportó uno en Venezuela en 2014. Vaya. Luego están otros de animales como Acaninum o abrasiliense, que a veces nos pican, pero normalmente solo causan la larva migrans cutánea, ese picor en la piel, porque no llegan a adultos en nosotros. Entendido. O sea, la cosa empieza con los huevos en las heces, en el suelo. ¿Cómo sigue el ciclo que describe Rey? Pues sí, todo empieza ahí. Los huevos necesitan un suelo adecuado, cálido, húmedo, con sombra. Si lo encuentran, eclosionan. Salen unas larvas pequeñitas, las rhabditoides, que comen bacterias del suelo. Vale. Y estas mudan, crecen y se convierten en larvas filariformes. Estas ya no comen. Están como preparadas para infectar. ¿Y cómo entran? Lo más común es a través de la piel. Por eso el riesgo de andar descalzo en zonas donde puede haber contaminación fecal. Claro. Una vez atraviesan la piel, hacen un viaje increíble. Van por la sangre, llegan a los pulmones, suben por la tráquea, la faringe. Ujú. Y nos las tragamos. Exacto. Y así llegan al intestino delgado, donde se instalan y se hacen adultos. ¡Qué recorrido! Pero creo que mencionaste antes que A. duodenale tenía alguna ruta alternativa. Sí, este es un poco más versátil, digamos. También puede infectar si lo ingerimos directamente, por ejemplo, con agua o alimentos contaminados. En ese caso, se salta el paso por los pulmones. Ah, mira. Y tiene otra cosa curiosa. Puede quedarse latente, como dormido, en el intestino o incluso en los músculos, y reactivarse más tarde. En americanos parece que necesita sí o sí entrar por la piel. Interesante. Bueno, una vez que llegan al intestino y se asientan, ahí empiezan los problemas serios. Rey habla mucho de la pérdida de sangre, la exfoliación sanguínea. Es que esa es la clave del daño principal. Se enganchan a la mucosa intestinal, con su boca, sea con placas o dientes, y se alimentan de tejido, pero sobre todo de sangre. Y claro, si hay muchos gusanos o si son de los que chupan más. Pues la pérdida de sangre puede ser constante y llevar una anemia por falta de hierro, la ferropénica. Ese es el síntoma más característico, el más importante, de las infecciones con una carga parasitaria alta. Y aquí entra también la nutrición de la persona, ¿no? Como apuntaba Incani en Venezuela. Fundamental. La gravedad de esa anemia no solo depende de cuántos gusanos tengas, sino de cómo estés tú de reservas de hierro y proteínas. Si comes bien, aguantas mejor. Si tu dieta es pobre, el impacto es mucho mayor. O sea que no todas las infecciones son graves. De hecho, decías que la mayoría no lo son. Exacto. La mayoría de la gente tiene pocos gusanos. Incani, en su estudio de los 90 en Venezuela, vio que el 84% de los casos eran leves. ¿Y esos qué síntomas dan? ¿O ninguno? Pueden no dar ninguno, o dar molestias digestivas muy generales. Un poco de dolor de barriga, náuseas, diarrea a veces,
Cosas que se pueden confundir con mil otras. Los problemas serios, como la anemia grave, el retraso en el crecimiento en niños, la fatiga crónica, eso se ve con cargas parasitarias más altas. Vale. ¿Y cómo se confirma que es anquilostomasis? ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico de base es sencillo. Mirar una muestra de heces al microscopio y buscar los huevos del parásito. Son bastante característicos. ¿Y se puede saber cuántos parásitos hay? Se puede estimar. Hay técnicas como el método de Kato-Katz que usaba Incani, que permiten contar los huevos por gramo de heces. Eso te da una idea de la intensidad de la infección. Leve, moderada, severa. Entendido. ¿Y cuál es la situación ahora, en las Américas, por ejemplo? Pues según la OPS-OMS, sigue siendo un problema de salud pública importante en muchas zonas. Calculan que unos 46 millones de niños en edad escolar están en riesgo en las Américas. 46 millones. Sí, y la prevalencia es todavía alta en zonas rurales y periurbanas pobres de países como Brasil, Colombia, México, Perú, siempre muy ligada a la falta de saneamiento básico. ¿Y en Venezuela? El estudio de Incani mostraba una bajada importante, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Incani documentó cómo en las zonas rurales de Venezuela se pasó de una prevalencia altísima, cerca del 50% en los años 50 y 60, a un 5.5% en los años 90. Una reducción drástica. ¿A qué se debió? Pues a una combinación de factores ligados al desarrollo, mejoras en la vivienda, en el saneamiento, pero sobre todo, y esto es muy importante, a la generalización del uso de calzado. Los zapatos. Parece simple, pero fue clave. Fue clave. Cortó la principal vía de entrada del parásito. Pero ojo, que el mismo estudio de Incani mostraba que en comunidades indígenas muy aisladas, como los Yanomamis, la prevalencia seguía por las nubes. Un 72%. Uf, eso demuestra que donde no llegan esas mejoras... El problema persiste con toda su crudeza. Sigue siendo un marcador de pobreza extrema y falta de servicios básicos. Queda claro. Y para ir terminando, ¿qué se hace para tratarla y controlarla? Has mencionado varias cosas. Sí, para tratar a una persona infectada, tenemos medicamentos antihelmínticos muy eficaces, como el albendazol o el mebendazol. Son pastillas, generalmente una dosis única o un tratamiento corto. Bien. Y para controlar que no se extienda. Ahí la estrategia tiene que ser más amplia. Por un lado está la desparasitación masiva periódica, sobre todo de niños en edad escolar en zonas de riesgo. La OPS-OMS dona muchos de estos medicamentos. Pero eso solo no basta. Es fundamental mejorar el saneamiento básico, o sea, asegurar que las heces no contaminen el suelo. También el acceso a agua potable, la educación sanitaria. Y los zapatos. Y los zapatos. Insisto, porque es una medida de prevención muy directa y efectiva para esta parasitosis en concreto. Y por supuesto, si hay anemia, tratarla con suplementos de hierro. Es un enfoque integral. Entonces, resumiendo mucho, la anquilostomiasis, aunque hemos avanzado en su control, sobre todo gracias a cosas tan básicas como el calzado, sigue muy ligada a la pobreza, a la falta de higiene y saneamiento. Y su principal daño es esa anemia crónica que afecta al desarrollo. No, exactamente. Es un ejemplo perfecto de lo que llamamos geohelmintiasis, enfermedades transmitidas por el suelo, y de cómo las condiciones sociales y económicas determinan quién se enferma y quién no. La lucha contra ella va más allá de la medicina. Y eso nos deja una reflexión final, quizás. Si realmente queremos acabar con estas parasitosis tan vinculadas a la precariedad, más allá de las pastillas y las letrinas, que son esenciales, claro, ¿qué tipo de cambios estructurales más profundos, a nivel educativo, de desarrollo económico sostenible, serían necesarios a largo plazo?